Muy bien. Aquí estamos grabando entonces. Estamos en este slide ahora. Pueden descargar. Está disponible. Vamos a dar la parte de abdomen. Lembra que dimos historia clínica. La historia clínica tenía 3 partes. La parte de interrogatorio. Después viene el examen físico. Con respecto al examen físico, la región más afectada, la que más acude, va al hospital para el servicio de cirugía, lo más frecuente es las patologías abdominales. Vamos a empezar entonces el examen físico aquí del abdomen, ¿está bien? Estas son las unidades que vamos a ir siguiendo. Ya tienen todo acá los slides, algunas cuestiones de CONAREN, de reválida, para que puedan ir entrenando. Y así sucesivamente, todos los slides ya están postados con sus respectivos entrenamientos. Entonces, aquel que tiene tiempo puede ir mirando, adelantando, ¿está bien? Ese va a ser nuestro esquema durante todo el semestre. Aulas en slide, cuestiones, y vamos a ir postando la video aula. Para las pruebas parciales y finales serán en base a estos cuestionarios, ¿está bien? Estos mismos cuestionarios yo voy colocando en las pruebas, tal vez modificando algunas cosas, pero 70-80% cae de aquí de estos cuestionarios. Entonces sería bueno que miren, vamos a mirar juntos mismo cuando llegue el momento, ¿verdad? En la otra aula sí ya vamos a dar algo más específico. Muy bien. Avanzando entonces, aquí, mira, un concepto semiológico y quirúrgico clásico dice que el abdomen es como una caja de sorpresas. Algunos dicen una caja de Pandora también, ¿verdad? ¿Quién me podría explicar por qué una caja de sorpresa? Una caja de sorpresa. Vamos a ver si están por ahí. A veces envían mensajes. ¿Cuántos estamos por aquí? Estamos 15. Bueno, miren, pues entonces una caja de sorpresa dice, o una caja de Pandora. Viene de una mitología griega, el nombre, miren, la caja de Pandora es un mítico recipiente de la mitología griega, dice, tomado la historia de Pandora, dice, la primera mujer creada por Hefesto, por los deseos que contenía todos los males del mundo. Imaginen una caja, ¿verdad? La frase, la caja de Pandora, se utiliza entonces para señalar una acción o una decisión que de manera imprevista o sorpresivamente, ¿verdad? Deriva una consecuencias desastrosas. Este es términos que van a oír hablar nomás así en cirugía, ¿verdad? Términos clásicos. El abdomen es una caja de sorpresa. Ejemplo, a veces, por ejemplo, de repente podemos pensar que el diagnóstico es una apendicitis, por ejemplo, y operamos y podemos encontrarnos con alguna otra sorpresa, ¿verdad? Otra patología que no sea una apendicitis, ¿verdad? Lembro una vez operamos un apéndice pensando que era una apendicitis, hicimos la incisión de McBurney, operamos, usamos la técnica para una apendicectomía, el apéndice estaba sano, pero el paciente tenía una clínica de un abdomen agudo, ¿verdad? Inflamatorio, algo había en ese abdomen. Empezamos a buscar, siempre buscamos divertículo de Meckel, buscamos alternativas diagnósticas, ¿verdad? Y lembro que era ¿cómo se dice en portugués? No es garfo, palito de dientes, escarbadientes le llamamos ahí. El cara engulí un palito de dientes así entero, no sé cómo, ¿verdad? Parece que el día anterior estaba bébado y estaba comiendo un hamburguer. Eso es lo que conseguimos rescatar, esa información. Y se fue ese palito de dientes y perforó allá el ciego. Un poco más, casi en el inicio del colon ascendente. Cuando pasó el palito de dientes por el hilio terminal, se fue a parar en el ciego y perforó. Y ven perto del apéndice. Entonces la clínica era de una apendicitis, ¿verdad?
pero en vista que el apéndice estaba normal, entonces tuvimos que explorar otras causas y encontramos ahí el palito de diente perforando el colon, ¿verdad? Entre el ciego y el colon ascendente ya. Entonces son cosas que encontramos, ¿verdad? Caja de sorpresa, ¿verdad? Vamos a ver pues, si vamos a ver si puedo un poco este vídeo. No. Vamos a ver si podemos ver este vídeo. Parece que sí. Miren un poco este. ¿Están viendo este vídeo? ¿Da para ver? Sí, profe. Bueno, gracias. Estamos hablando, entonces, estamos introduciendo al examen físico de abdomen. Lembrar que es como una caja de sorpresa. Miren, pues este. A veces operamos ya sabiendo el diagnóstico certeramente, pero otras veces exploramos. La apertura del abdomen se llama laparotomía. Esta es una incisión mediana, supra, trans, infraumbilical. Una cirugía abierta o convencional, miren, para explorar, laparotomía exploradora. Y miren, voy a abrir. Miren, mira, lleno de sangre por todos lados. Lleno de sangre. Muchísima sangre. A veces nos encontramos con esto en el abdomen. Claro, si tenemos un estudio previo, un ultrasonido o algo, podemos detectar que hay líquido. Miren, no para de salir, no para de salir. Pero si el paciente está en shock, en mal estado general, no hay tiempo para hacer ningún método auxiliar diagnóstico, sino directamente la cirugía, ¿verdad? En estos casos, por ejemplo, hay un vaso sangrando, no hay tiempo para ir a hacer ultrasonido o una tomografía. En ese transcurso el paciente va a morir. Entonces, paciente que está inestable, le decimos, hipotenso, taquicárdico, taquineco, tal vez con alteración del estado de conciencia, no sabemos, una parada cardiorrespiratoria, no sabemos. No hay tiempo para hacer algún estudio, entonces a veces se recuerda. Este es el vaso, miren el vaso, una de las principales causas de abdomen agudo hemorrágico, traumático, ¿verdad? El vaso es un órgano muy friable, muy fácil de sufrir roturas en un traumatismo cerrado de abdomen, por ejemplo. Decimos traumatismo cerrado si no hay feridas, si no atraviesa el peritoneo parietal. Y abierto sí, por arma blanca, arma de fuego, por ejemplo, que atraviesa esas capas. Viene acá el vaso, entonces el tratamiento es una esplenectomía, se chira el vaso, se pinza los vasos esplénicos y se hace una ligadura después. Y acá la idea es parar el sangrado, ¿verdad? Aquí con pinzar esos vasos ya para el sangrado. Obviamente este paciente seguro que estaba en shock, mal estado general, mucha sangre ahí, mucha sangre. Hay que hidratar, hacer transfusiones sanguíneas, probablemente, ¿verdad? Porque hay mucha sangre. Sí o sí va a necesitar transfusión sanguínea para poder ir estabilizando. Entonces, a esto se refiere en parte a que el abdomen es una caja de Pandora. Vamos a mirar un poco. Opa, opa. Vamos a ver un poquito. Yo. Vamos un poco. Tengo algunos vídeos que posteé hace un tiempo y puse los abdomen, caja de Pandora. A ver un ratito si. Operamos un paciente. Era una diverticulitis. Empezó a sangrar bastante. A ver, un minutito, a ver si tenemos. Acá está.
Cirugía abdominal, caja de Pandora. Vamos, miren vos este. Ahí, miren, va. Ahí. Si usted, miren vos acá un chorro de sangre que sale aquí. Esto operamos acá en el IPS en Ciudad del Este. Era diver- una diverticulitis que hizo una comunicación con la vejiga. Eso se llama fístula colovesical, el colon se mueve con la vejiga. El paciente orinaba, por la orina salía uno de los signos de esa comunicación entre el tubo digestivo y la vía urinaria, es que orinaba materia fecal y gas, aire, ¿verdad? Eh, salía aire. Neumaturia, salía de ar, ¿verdad? Del contenido, aire colónico, ¿verdad? Ar a través de la orina y materia fecal, por una comunicación. Es una cirugía de urgencia, ¿verdad? Entonces, miren, aquí no sé si da para percibir, estábamos operando y de repente un vaso sanguíneo empezó a sangrar. Ahí está, ¿viste? Otra vez, viene ese chorro de sangre. No sé si da para ver aquí, esta parte. Estábamos tranquilos, de repente un vaso. Entonces, el abdomen tiene esa característica, ¿verdad? La mayoría de las veces sí entramos sabiendo y teniendo ese diagnóstico certero, ¿verdad? Pero otras veces encontramos una sorpresa. Bueno, y así hay muchas imágenes. Vamos a ver de vuelta aquí. Este es un traumatismo, vamos a decir, podemos ver, esplénico que operamos. Ese yo filmé ahí en el ingreso. El paciente entró, miren un poco, con un trauma. Opa, entró de urgencia en quirófano. Tenía fractura de fémur bilateral, trauma cerrado de abdomen. ¿Y quién lembra cuál es el órgano más afectado en un trauma cerrado? Vimos el otro vídeo que era el vaso. Miren, sangró 2.500 ml de sangre, 2 litros y medio. Entonces le hicimos una laparotomía exploradora y era el vaso, ¿eh? Ahí está el vaso. Y después el paciente le llevamos a terapia intensiva. Se recuperó el paciente, sobrevivió, pero esta era una cirugía de emergencia, explorando a ver qué podría haber ahí dentro. A veces tenemos altas sospechas, pero a veces no. Entonces, lembrar, caja de sorpresas. Otra cosa que siempre se habla en cirugía, en semiología quirúrgica, es este principio. Esto está en nuestros libros. El libro de Díaz Escobar se llama, ¿verdad? Que es un libro paraguayo antiguo, ¿verdad? Pero igual rescatamos algunas cosas y muchas, ¿verdad? De ese libro ainda. Entonces, esta frase, por ejemplo, pensar por regla para equivocarse por excepción. En otras palabras, lo ideal es hacer el diagnóstico por regla o por frecuencia, ¿verdad? Por lo común, ¿verdad? Y si fallamos en el diagnóstico, que esa falla sea la excepción. Por ejemplo, viene un paciente, siempre usamos apendicitis como ejemplo básico, ¿verdad? Con dolor en fosa ilíaca derecha, el paciente joven principalmente, ¿en qué podemos pensar? En apendicitis, ¿verdad? Dependiendo del caso, pero bueno, si es fosa ilíaca derecha, pensamos en eso. Puede ser que sea o puede que no sea, pero nosotros siempre tenemos que pensar en lo más frecuente y ir direccionando eh, nuestra conducta hacia ese cuadro más frecuente. Y si por alguna cosa no es una apendicitis, bueno, el error va a ser una excepción. ¿Está bien? Entonces, siempre que viene un paciente, por ejemplo, lembran este de las 4F. Vamos a poner, por ejemplo, vienen las 4, 4F. Acá ya está lo preparado. Lembran por ejemplo.
las 4F. Si viene una paciente, por ejemplo, vamos a mirar acá nomás ya está. Paciente, sexo femenino, ¿verdad? Obesa, en media de 40 años, multípara, miren, típica imagen, y tiene dolor aquí en hipocondrio derecho, luego de una comida gordurosa. ¿Cuál es la regla? ¿Qué es lo más frecuente? ¿En qué podemos pensar con todas estas características? Las 4 ejes, por ejemplo, ¿verdad? Dolor en hipocondrio derecho otra vez. Lo más seguro es que sea un problema biliar, ¿verdad? Litiasis biliar o la inflamación de la vesícula, colecistitis, cosas así. Entonces, a eso se refiere esta frase. Siempre tenemos que pensar en lo más frecuente, en lo más común, ¿verdad? Para empezar a interrogar y a direccionar nuestros métodos auxiliares de diagnóstico. Sí, por cosas de la vida no es, no hay problema, ¿verdad? Siempre la idea es, vamos descartando lo más frecuente primero. En el interrogatorio llevar en cuenta entonces, como ya dijimos, una historia clínica, el sexo, la edad, ¿verdad? Por ejemplo, apendicitis aguda, es más frecuente en jóvenes, ¿verdad? Mira, embarazo ectópico, en mujer, joven, edad fértil, ¿verdad? No vamos a pensar en un embarazo ectópico en una mujer de posmenopausia ya, ¿verdad? 60 años, 70, ¿verdad? Tiene que ser en edad fértil, ¿está bien? Entonces, enfermedad inflamatoria pélvica, ¿verdad? Como la salpingitis, por ejemplo, divertículos, que en pacientes más de edad, en hombres, las úlceras gastrodenales más frecuentes en adultos, sexo masculino, los síndromes biliares, como vieron ya esas 4F, en mujeres. Entonces, siempre vamos viendo todo para llegar al diagnóstico. Nuestro objetivo es llegar al diagnóstico, como ya estábamos hablando. Motivo de consulta, nuestros libros clásicos de cirugía, de semiología quirúrgica. En cirugía, más vienen por dolor, por ejemplo, porque están los pacientes clínicos, de clínica médica, de los ginecologistas, los pediatras, que tal vez tengan otros motivos de consulta más frecuentes. Tal vez en clínica sea problema respiratorio, ¿verdad? Dificultad respiratoria, toda una crisis asmática. Ellos tienen sus cuadros más característicos, dolor precordial en el infarto y cosas así, ¿verdad? En niños tal vez gastroenteritis, parásitos, ¿verdad? Infecciones virales, respiratorias, de oídos, otitis y compañía. Entonces, esos son los que vienen en pediatría, ¿verdad? Pero en cirugía, lo que más vemos es dolor, lo más característico es traumatismo, masa o tumor, pérdida normal de líquido, vómito con sangre, o deposiciones sanguinolentas, feces con sangre y cosas así. Entonces, con respecto al dolor, ya saben mismo, ¿verdad? Alicia. ¿Alguien me puede decir estas siglas qué significa? ¿Consiguieron repasar, lembrar? Oh, acá vemos. Ah, acá Line sí, alguien está conectado. Eduardo también. Bueno, ya que estamos participando ahí, ¿alguien lembraría de estas siglas? Ah, Acometimento, localização, irradiação, característica, início e alívio. y acometimiento en portugués, ¿qué sería en español? Antigüedad. Aparición. Y acá es antigüedad, ¿verdad? ¿Hace cuánto tiempo? Y la otra I es de intensidad y después este es de... acá inicio me falta, ¿verdad? Inicio ya entra acá en A. Aparición o antigüedad se puede hacer. La verdad que Alicia es muy incompleto.
muy incompleto. Es una idea básica nomás, realmente. Entonces, el inicio es importante, pero aquí en Alicia las I son de intensidad y radiación. Pero sí, el inicio que habló la compañera es importantísimo. ¿Por qué? Por ejemplo, a veces viene un paciente, los tipos de inicio son inicio brusco, ¿verdad? Cuando el dolor empieza repentinamente, como un ataque sorpresa, está tranquilo el ambiente, ¡puf! Aparece el dolor. Como dicen algunos libros, como una tormenta, como un tempestade, en portugués parece, en una noche estrellada. Todo está tranquilo y de repente, ¡puf! Aparece la tempestad, en una noche estrellada. O podemos decir de otra forma, un ataque sorpresa. O inicio brusco. Bueno, matan. Por ejemplo, la apendicitis no tiene inicio brusco, tiene un inicio insidioso. Entonces son dos tipos: inicio brusco o insidioso puede ser. ¿Está bien? Generalmente colocamos al inicio acá. Y esta I usamos para intensidad y este para irradiación. Pero acá, en la aparición brusca y antigüedad también hablan algunos de este. Dolor de aparición brusca de 3 días, entonces en la A acá. Por ejemplo, los cólicos renoureteral, ¿verdad? Cuando se impacta un cálculo en la vía biliar, una pedra renal, ¿verdad? En la vía biliar, en la vía urinaria, el dolor es de inicio brusco, intenso. Y puede venir un paciente con dolor en fosa ilíaca derecha. Aparición, exactamente, aparición. Y ahí podemos relacionar con lo que dijo la compañera, ¿verdad? Aparición o antigüedad también hablan algunos, pero no se preocupen, Alicia no es mismo muy preciso. Lo que sí tenemos que figurar, si apareció hace cuánto tiempo, por eso puede ser A de antigüedad, hace cuánto tiempo, y también el inicio, si fue brusco o insidioso, o la aparición, si fue brusca o insidiosa. Entonces podemos desdoblar esa letra A, porque es importante. Por ejemplo, si viene un paciente con dolor en fosa ilíaca derecha, pero inició bruscamente, intenso, difícilmente que sea una apendicitis. ¿Por qué? Porque la apendicitis tiene otra característica. Su dolor es de aparición insidiosa, ¿verdad? Más lenta, moderada intensidad, no intenso de entrada. La apendicitis se hace intenso cuando se complica. Si está gangrenoso ya, después vamos a ver las etapas, o si se perfora, ahí sí ya es intenso, pero al inicio es moderado. Entonces, siempre vemos pacientes así. Viene un paciente, a veces los propios licenciados te dicen, doctor, viene una apendicitis, te dice. Y vos te vas y bueno, y tiene dolor en fosa ilíaca derecha. Pero ahí empezamos a interrogar cómo empezó, si fue brusco o insidioso, si es intenso. Acá a ver un poco, no tenemos una... ¿Y cómo ocurre eso? Cuando el cálculo migra, miren vos, el cálculo migra, viste que el uréter tiene, pero el lado derecho, para confundir con apendicitis, tiene que ser el lado derecho, ¿verdad? El uréter tiene 3 estritamentos: superior, medio e inferior. La inferior está en la unión urétero-vesical, aquí. Y si se impacta ahí el cálculo, el paciente tiene dolor en fosa ilíaca derecha. Entonces todo el mundo piensa en apendicitis. Pero ahí tenemos que interrogar. Bueno, motivo de consulta, dolor. Después, antecedente en la enfermedad actual, Alicia, a grandes rasgos. Le decimos, ¿hace cuánto tiempo? Y si es una litiasis renal que se impactó, generalmente en el transcurso de los minutos o en las primeras horas el paciente ya está ahí, porque el dolor es brusco, intenso. Y sin embargo, una apendicitis generalmente empieza acá en región periumbilical o epigastrio. El paciente tolera bien, parece ser que
que la comida le cayó pesado y después de unas horas el dolor migra a fosa ilíaca derecha. El paciente tolera muchas veces, a veces se automedica y después de 12 horas, 24 horas, viene al hospital, dependiendo de cada caso, claro. Pero cuando es una litiasis renoureteral impactada ahí el paciente viene enseguida, en horas, en las primeras horas ya está en el hospital, con dolor intenso. Entonces, esa es una forma de llegar a un diagnóstico, sabiendo la semiología del dolor. ¿Verdad? Entonces, localización, intracción, carácter. Ejemplos. Si hay una cronología de Murphy, por ejemplo, pensamos en apendicitis. ¿Qué es la cronología de Murphy? Por lo que estábamos hablando. Dolor que inicia en epigastrio, perimbilical y luego se traslada a fosa ilíaca derecha. De unas horas, 3 a 4 horas después, algunos dicen 3 a 6 horas después, se traslada a fosa ilíaca derecha. Es moderado nomás al inicio. Dolor en barra, por ejemplo, o en faixa, dicen en portugués, en faixa, o en cinturón, ahí por ejemplo es característico de la pancreatitis. Dolor por crisis, vamos a ver después que es en una obstrucción intestinal. Dolor periódico, ritmado, periódico que quiere decir que de tanto en tanto aparece el dolor. El paciente parece que queda curado un tiempo, semanas, meses curado, después aparece otra vez el dolor y desaparece. Y así crónicamente va apareciendo y desapareciendo. Ritmado quiere decir que tiene relación con alguna cosa, generalmente con la ingesta de alimentos. Eso se ve en las úlceras, en los cólicos biliares, por ejemplo, el cólico biliar, ¿verdad? Por una litiasis vesicular, generalmente inicia, tiene relación, ¿verdad? Por eso dice que es ritmado, relación con la ingesta de comida gordurosa, ¿verdad? Las úlceras también tienen relación. Acá cronología de Murphy, por ejemplo. Entonces, esto es la historia clínica, ¿verdad? El motivo de consulta y esto se escribe en su antecedente en la enfermedad actual. Las características de ese dolor. Así generalmente es difuso, y después es localizado. ¿Está bien? En la pancreatitis, miren, dolor en fascia o en cinturón y que irradia a dorso, a región interescapular. Entonces, estamos investigando las causas en base al motivo de consulta y a la semiología del dolor. Esto es una obstrucción intestinal, acá me simula, ¿ven? Una obstrucción al tránsito del contenido intestinal. Puede ser un tumor, brillo de adherencia, un megacolon, un vólvulo de sigmoide. Eso vamos a ver más adelante. Periódico y ritmado, miren, se habla que es ritmado cuando cambia de factores específicos como la ingesta de alimentos. Periódico cuando se presenta varios días, luego cede y eventualmente reaparece en un tiempo. Típico de los que tienen problemas de gastritis y úlcera. Hay tiempos que están tranquilos, sin síntomas, y después reaparece de vuelta. Entonces aquí, en las úlceras gástricas, miren, úlceras duodenales, acá por las úlceras gástricas. Esto es lo que está escrito en los libros, pero a veces consultamos con los pacientes, o sea, el paciente consulta y cada persona es diferente, ¿verdad? Pero a grandes rasgos, la úlcera gástrica, el dolor desencadenado por la ingesta, ¿verdad? Y la úlcera duodenal calma con la ingesta. Entonces, vamos a detallar mejor esto cuando demos úlceras gastroduodenales. Yo lo que le quiero transmitir nomás ahora es que cada patología tiene sus características, ¿verdad? Su dolor, por ejemplo. ¿Y para qué queremos saber esta característica? Justamente para llegar al diagnóstico. A mí en la patología biliar, por ejemplo, los cálculos están en la vesícula y ahí con la bilis, ¿verdad? Cuando uno come comida gordurosa,
La vesícula estimulada se contrae mediante la colecistoquinina y al contraerse para enviar la bilis hacia el duodeno, si hay un cálculo, ese cálculo en la hora de contraerse puede impactarse aquí en la salida del cístico y cierra ahí. Entonces la vesícula continúa contrayéndose y ahí causa dolor por la obstrucción del conducto cístico por un cálculo. Entonces, ¿cuándo es que la vesícula se contrae? Cuando alguien come comida gordurosa, por ejemplo. Por eso que siempre preguntamos, o siempre los casos clínicos hablan de presencia de comida gordurosa. Vamos a mirar un poco si tenemos un caso clínico aquí. A ver, vamos a la parte biliar. Vamos a ver si encontramos nomás. A ver, un ratito. Vamos a mirar un poco acá. Para ver nomás cómo se presentan los casos clínicos. Que siempre, vamos mirando. Acá, por ejemplo. Con mucha imaginación. No imaginación ahora realmente, pero es que este ya es completo, ¿verdad? Miren, pues, esta es cuestión número 11 que cayó en la revalida 2020. El último revalida que hubo, ¿verdad? 2020. Y ahora en septiembre va a haber el otro. La escrita, ¿verdad? La escrita. 2021. Miren 2020. Acá, no sé si ya le mostré esto. Pero miren, mujer de 36 años. Acá dice mujer. Para ver nomás vamos a ver si encuentran los factores de riesgo. 36 años. Está una media de 40, ¿verdad? No quiere decir que porque tiene 36 no es biliar. ¿Da para entender? Obesa multípara. ¿Cuántas F encontraron aquí? ¿Cuántas F? Tres, profe. Exactamente. Femenino, F, mujer, fat, obesa, fértil, multípara. Y la verdad que esta edad está también como para hacer esa 4F. Lembre, 40 es una media nomás. Eso no quiere decir que una mujer de 38 años no puede tener problema biliar, o de 42, o de 50, o de 60, no. ¿Se da para entender? Esa es una mnemotecnia nomás, pero bien que está. Al leer aquí la primera línea, ¿qué problema va a tener? Esos son lo bueno de las pruebas de INEP para la revalida, que sus casos son siempre bien teóricos del libro prácticamente. Dan todos los datos que necesitamos. Aquí ya tenemos ya que el problema biliar. Algún problema, hay varios, ¿verdad? Entonces, fiebre, acá dice dolor en hipocondrio derecho, y acá. Miren vos, el latén histórico de dolor abdominal recurrente, ¿verdad? Periódico, de tanto en tanto, ¿verdad? En mujeres eso es más biliar y en hombres úlcera. ¿Y dónde? Hipocondrio derecho. Y acá, generalmente asociada a ingesta de comida gordurosa. Alicia, vamos a hacer un poco Alicia acá. Antigüedad. Paciente, 13 años, obesa, cuadro de fiebre alta, no dice cuánto tiempo, ¿verdad? Localización, hipocondrio derecho. Intensidad, no encuentro también. Tipo o carácter tampoco. Irradiación tampoco. Último es la última letra A de Alicia, es factor atenuante o agravante, ¿verdad? O desencadenante también podemos decir. Y ahí tenemos la ingesta de comida gordurosa. Cada línea de este caso clínico nos orienta hacia un problema biliar. Pero todavía no dimos. Estamos dando un ejemplo nomás. Después va febril, dice, va por el examen físico. Vamos a ver enseguida, ¿verdad? Que el examen físico de abdomen consiste en la inspección, ¿verdad?
Auscultación, percusión, palpación, percusión. Vamos a ir viendo después el orden que es diferente en el abdomen, porque lo clásico es inspección, palpación, percusión, auscultación. ¿Verdad? 4. Pero en el abdomen se invierte. Se hace la inspección y luego la auscultación. Después tocamos y percutimos para evitar que haya cambios en algunos ruidos intestinales, por ejemplo. Entonces primero auscultamos. Bueno, y así. Vamos a por otro. Acá, por ejemplo, miren lo que es. Este es Reválida 2012. Mujer, 57 años, ¿puede o no tener patología biliar? Sí, puede. No, es que porque las 4F solo incluye 40 años, 40, no se puede. Creo que da para entender. Y acá dice mismo, portadora de litiasis. Portadora, mira, entonces acá no tengo eso metido, no puedo terminar. Acá viene vos, el dolor es en cólica. Dolor en cólica es característico de órganos ocos, órganos huecos. ¿Da para entender? Útero, en un periodo menstrual, por ejemplo, es dolor cólico. Intestino, uréter, vía urinaria, vía biliar. Su característica de dolor tipo cólico. Entonces, en qué letra de Alicia incluye estos tipos de dolor? Cólico, queimante, en una úlcera, opresivo, en un infarto. ¿En qué letra de Alicia se incluye? A era antigüedad, aparición, ¿verdad? Después, L, localización. Y, intensidad o irradiación. Alicia, C. Letra C viene de tipo o carácter. Estamos hablando del dolor. ¿Y cuáles son esos tipos? Puede ser queimante, puede ser opresivo, ¿verdad? Puede ser en cólica. Y si dicen cólica, pensamos en órganos huecos. Vesícula y vía biliar, por ejemplo. Vamos avanzando. Miren un poco este, ¿eh? Este es atípico. Hombre, no quiere decir que hombre no puede tener problema biliar, ¿verdad? No es porque las 4F, uno es de mujer, femenino, ¿verdad? Nosotros, por eso es lo que siempre hay un principio en cirugía y en medicina en general, que siempre vamos a ir pensando en lo más frecuente para el diagnóstico. Y si por ahí no es eso, no hay problema, vamos investigando otras patologías, pero siempre pensamos en lo más frecuente. En hombres 50 años con dolor en hipocondrio derecho. Si decía epigastrio, podíamos pensar en una úlcera o cosas así, ¿verdad? Pero acá dice mismo hipocondrio derecho. Moderada intensidad con periodos de acalmia. Por eso es periódico, tiene tiempos de dolor y luego sed del dolor. Vamos a ver qué dice más. Acompaña fiebre, náusea. Acá dice 24 horas antes. Da la aparición o la antigüedad, la A de Alicia. Examen físico, miren, palpación. Vamos a ver otro. Acá, este sí que, vamos, pues mira, mujer. ¿Y este? Este es Reválida, a ver, de 2016. Mujer, 40 años. Vamos a ver qué dice más. Dolor en hipocondrio derecho. ¿En qué pensaría vosotros? Algo biliar, ¿verdad? Y acá Alicia está más completo. Le puso irradiación también. Miren acá. Inicio. Lo que la compañera habló al inicio de la clase, ¿verdad?
Inicio. Esto podemos incluir en la letra A de Alicia. Aparición, inicio. ¿Verdad? Súbito. Típico de los cólicos. Típico. Un ataque sorpresa. Estamos tranquilos y ¡pah! Aparece un dolor súbito. Ah, y acá también. Intenso. Intermitente. Predominantemente. Y acá. Predominantemente post ingesta lipídica. Comida gordurosa. O sea que, ¿en qué podemos pensar? Clásico de problema biliar. Entonces, todavía no vimos patología biliar. Solo estamos aprendiendo ahora la historia clínica y la importancia de los datos personales como nombre, edad, sexo, ¿verdad? En qué trabaja, motivo de consulta, dolor, y saber la semiología del dolor, Alicia básicamente, para poder ir diferenciando de otras patologías. Luego viene después el examen físico, que es lo que estamos dando ahora. Bueno, fuerza. A ver, ¿en qué estamos acá? Todo nuestro objetivo es llegar a un diagnóstico. Perdón. Llegar a un diagnóstico. Este motivo de consulta es más fácil de diagnosticar. Traumatismo. Ahí ya sabemos el diagnóstico. Miren lo que es este, ¿eh? Herida por arma blanca, miren, epigastrio. Híjole, ¿eh? Temas y prueba siempre es qué hacemos si encontramos un paciente con un empalamiento así, una arma blanca, si tiramos en el local de escena o qué hacemos. Siempre todos los preparativos y las pruebas dicen y estabilizar. Estabilizar está más, no tirar, no movilizar y llevar al centro quirúrgico, ¿verdad? Al hospital y ya una vez estando en el centro quirúrgico retirar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto pudo haber entrado y supongamos que pasó a milímetros de aorta, perto de aorta. Y al tirar, ahí puede lesionar, por ejemplo, la aorta. ¿Se entiende? O atravesó un órgano y quizás esté sangrando, pero ni tanto, ¿verdad? Pero al retirar, ahí puede haber como tunelizó el trayecto, puede haber un sangrado masivo. Entonces, la respuesta teórica es estabilizar el arma blanca y transportar hacia el hospital. Otro motivo de consulta que vemos, estamos hablando de cirugía, nuestra materia de cirugía, ¿verdad? Vómito con sangre. Vamos a ver qué tenemos aquí. Vómito con sangre. Opa, disculpen. Vómito con sangre. Cuando viene un paciente con vómito con sangre, si el paciente está estable, ¿qué quiere decir eso? Que no está hipotenso, no está taquicárdico, taquineico, no tiene alteración de estado de conciencia, está lúcido, ¿verdad? Entonces hay tiempo para estudiarle, ¿verdad? Hay tiempo. Se puede hacer una endoscopía, miren, vamos a mirar una endoscopía aquí. Oh, ¿qué pasó acá? Oh. Solo que a veces no tenemos endoscopía disponible. Vamos a ver qué dice este. Un sangrado, dice, por varices esofágica. Se hizo una ligadura. Acá habla del caso clínico. Paciente 65 años, diabética. ¿Ven? Todo es historia clínica, que es lo que ustedes tienen que aprender en el cuarto año. La historia clínica es bien complejo, pero las pruebas ya presentan historias clínicas resumidas. Pero tenemos que tener una idea, ¿ven? Primero datos filiatorios, datos personales. ¿Cuántos años? ¿Verdad? Una pregunta. ¿Dónde colocamos que es diabética? ¿En qué parte de la historia clínica? Ahí tenemos que recordar datos filiales, motivo de consulta, antecedente de la enfermedad actual, antecedente remoto de la enfermedad actual, después, antecedente patológico personal, patológico familiar, hábitos tóxicos, hábitos fisiológicos. Ese listado tienen que saber.
¿Quién me puede decir dónde colocamos que es diabética? No tiene relación con su motivo de consulta ni su antecedente actual. ¿Dónde colocaríamos? Vamos a ver si los compañeros ahí en la parte escrita responden. ¿Dónde colocaríamos que es hipertenso, que es diabético o que tenga una otra patología? ¿En qué parte del historial médico? Eso, acá Eduardo. Comorbidades? Sí, esa es otra forma de llamarle, pero en la historia clínica acá está. Muy bien, Anne, valió ahí la tentativa, ¿eh? Son comorbilidades. Excelente, pero ¿dónde escribimos? Aquí, Eduardo y Aline contestaron en la parte donde dice antecedente patológico personal. Entonces, si nos vamos un rato aquí de vuelta, disculpen, acá tienen el formato de historia clínica. Vamos a mirar un poquito. Historia clínica. Vamos a mirar esta. Vamos a mirar un poquito. Entonces, usted como futuros médicos ahí, o como estudiantes mismos, van a ir al hospital y tienen que llenar el historial médico del paciente. ¿Para qué? Para llegar a un diagnóstico. Entonces, estas son las partes de la historia clínica. Interrogatorio de anamnesis. Nombre, apellido, fecha, edad, ya saben, sexo, nacionalidad, lugar de trabajo, todo tiene importancia para el diagnóstico. Motivo de consulta, y aquí, antecedente de la enfermedad actual, aquí se hace la semiología del motivo de consulta. Si es dolor, acá se hace alicia. Si es fiebre, acá se hace la semiología de la fiebre. Si es vómito, se hace la semiología del vómito, por ejemplo, frecuencia, cuántas veces, volumen, característica, color. Entonces tenemos que saber toda la semiología de los signos y síntomas más frecuentes. Y acá dice área, ahí se pone episodio similar, y acá dice antecedente patológico personal, APP. Y ahí colocamos si es hipertenso, si es diabético, si tiene ama, alergia, alguna cosa, si ya se operó alguna vez. Entonces, todo lo que tuvo enfermedad desde su nacimiento hasta el motivo de consulta. Se pregunta si tuvo enfermedad en la niñez. En cirugía, a veces se omite algunas cosas, ¿verdad? No deberíamos, pero por la práctica le digo, la experiencia, que esta enfermedad de la niñez poco o nada investigamos, ¿verdad? Más en pediatría y otras cosas se investigan más, ¿verdad? Nosotros sí vemos si hay hipertenso, diabetes, por ejemplo, principalmente. O asma, o alergia. Pues, hipertenso, por ejemplo, si hay hipertenso, no, tenemos que controlarle, si vamos a operarle, el anestesiólogo tiene que controlar la presión arterial. Diabetes, sabemos que complica mucho las cicatrizaciones. Asma, dislipidemia, alergia, no podemos estar medicando a un medicamento del que es alérgico y así. Entonces, ¿dónde colocamos? ¿Qué estábamos mirando, che? Estamos mirando el vídeo, acá. ¿Dónde colocamos si es diabético o diabética? En la historia clínica, en el apartado de antecedente patológico personal. ¿Da para entender? Eso es lo que tenemos. Después hay antecedente patológico familiar. Y esto es lo que ustedes tienen que preencher, completar. Después está hábitos fisiológicos, hábito vicioso, condición ambiental, miren si de su casa, de material, cuántas personas viven. Esto también otro tema más para la parte de clínica médica, pediatría y otras cosas, ¿verdad? Yo le coloqué nomás acá completo. Hábito ginecológico, van a profundizar bastante en ginecología. En cirugía, ¿qué nos interesa? Si por ahí sospechamos de un embarazo ectópico, por ejemplo, ahí sí indagamos más esta área, ¿verdad? Después direccionamos al ginecólogo, o si es una emergencia podemos operar, ¿verdad? Porque el embarazo ectópico se complica con hemorragia, hemoperitoneo masivo que puede llevar a un shock y muerte. Entonces no vamos a estar diciendo, no, llame al ginecólogo, cosas así. Generalmente tenemos que intervenir. Es una idea nomás que le estoy dando. A ver, ¿quién respondió acá? Excelente, Chile, APP.
Entonces, esas cosas. Vamos avanzando, vamos a seguir el vídeo. Entonces, estamos hablando de motivo de consulta. Todo es introducción ainda a cirugía 1, ¿verdad? Que es nuestra materia. Semiología quirúrgica 1. Perdón, semiología quirúrgica. Es una introducción. Después vamos a dar patologías específicas. Ahora estamos tratando de juntar un conocimiento para tener una base. Dice 3 días hospitalizado en un hospital, dice, por haber tenido primer sangrado del aparato digestivo superior. Esto se dice hemorragia digestiva alta. O sea que vómito con sangre. Hematemesis es vómito con sangre. ¿Está bien? Melena es cuando tiene una deposición. Heces, feces en portugués, negruzcas, fétidas. Esa es la melena que se presenta cuando hay un sangrado en el tubo digestivo. El estómago, duodeno, por ejemplo. ¿Y por qué sale negro y fétido? Porque la sangre va siendo digerida en todo el tubo digestivo y finalmente ya sale como una deposición negruzca. Eso vamos a ver más adelante. No se preocupen. Debido a varices esofágica, fue dado de alta. Miren un poco. Ya se internó ya por un sangrado, vómito con sangre, pero no se hizo ningún procedimiento terapéutico. Se nos envía para tratamiento específico. Se le envió a ellos, a estos endoscopistas, ¿verdad? Para solucionar. La paciente continuó con melena, planteamos tratamiento con banda, dice, por endoscopía. Se ve el foco de sangrado, una varice con una úlcera, dice. Miren un poco, estamos explorando la cámara gástrica, el paciente presenta reflejo uterino por esa respiración. Bueno, vamos a mirar. Esta es una endoscopía. Así se ve por dentro, miren. El tubo. Varices esofágicas. Esto se ve también en pacientes cirrósicos, alcohólicos, ¿verdad? Cirróticos. Vamos, mira, ambos está explorando, la endoscopía. Los endoscopistas tienen un trabajo muy interesante. Es explorar así, mira, con una cámara. Es, como siempre dicen, hay estudios que son para diagnóstico y tratamiento. ¿Ven? Ahí encontré un foco de sangrado. Vamos a mirar. Miren qué locura. Esto es una locura total. Disculpen el término, pero ¿ven cómo está sangrando? Esto es más, ¿cómo se dice? Una torneira abierta. Una canilla, decimos nosotros, un grifo abierto. Este no se va a curar, puede llegar a la muerte si no se hace una hemostasia de ese vaso que está sangrando. Por eso siempre decimos, en vano vamos a tratar de cargarle suero, transfusión sanguínea a un paciente que está en shock por un sangramiento. No, hay que fechar esa torneira, el grifo, hay que cerrar el sangrado. Y miren cómo se hace por endoscopía, miren qué interesante. La endoscopía es espectacular, solo que lastimosamente no disponemos de endoscopistas en los lugares públicos las 24 horas. Ya he visto casos y casos que nos vienen pacientes con hemorragia digestiva alta y no podemos solucionar por la endoscopía porque no tiene. Y para el privado es muy costoso. Pero mire vos, este paciente estaba ya con cuenta regresiva para entrar en un shock. Porque mire, está sangrando sin parar a nivel del esófago. El paciente vomita sangre y tiene melena, que esa sangre va pasando por todo el tubo digestivo y sale negro después. Entonces, esto es una cuenta regresiva para entrar en un shock, en este caso por una hemorragia hipovolémico, y va a la muerte. Entonces aquí, miren, la endoscopía salvatoria. Se hace una ligadura de esa vena, varices, son venas dilatadas, como esas varices que hay en las piernas, ¿verdad? En las piernas de las personas predispuestas, ¿verdad? Que están parados mucho tiempo y cosas así, ¿verdad? ¿Ven? Ahí se solucionó el problema, Impresionante.
Impresionante, ¿verdad? Está solucionado. Pero hay que ver la causa, porque si ya tuvo una varice, pues, opa, ahí ¿ve? Absorbe otro y hace otra ligadura, ¿eh? Una ligadura aquí, otra ligadura allá. Muy interesante. Sangre por todo el lado. Podemos decir que el paciente salvó su vida en ese momento, ¿verdad? Pero hay que ver la causa de esta varice. Porque si ya se produjo una varice, se va a volver a producir dependiendo de la causa, ¿verdad? Bueno, entonces estamos, opa, disculpen, estamos viendo, estamos aquí. Entonces, ¿ven? Esta es la melena, ¿ven? Heces, feces en portugués, ¿verdad? Negruzcas, mira. Brilla, ¿eh? Mira. Fétida, que se ve en un paciente con hemorragia digestiva alta. Vomita sangre y tiene esta feces. Vamos a ver un poco este. Vamos a ver qué tenemos aquí. Epa. Miren, voy. Mira, esto, mira. Una tornera abierta. Este es tremendo. Miren, miren. Tremendo. Como sangre, ¿verdad? Miren este. Este después no para de sangrar. Va sangrando, sangrando. El paciente se desangra prácticamente. Entra en un shock hipovolímico y muerte. Mira bien. Y ahí está la endoscopía. Miren este. Miren lo que es. Vea que impresionante. Miren vos. En los hospitales, aquí en la vida práctica, lo que más vemos en pacientes cirróticos, ¿verdad? Por alcohol, cirrosis por alcohol. Tomadores, bebedores crónicos, etilistas crónicos, ¿verdad? Que tiene cirrosis y se va complicando porque la cirrosis hace una alteración del flujo de la vena porta, da lo que se llama hipertensión portal y eso dilata las colaterales de la vena porta como ser las venas esofágicas, gastroesofágicas, las venas umbilicales que estaban obliteradas se van permeabilizando, las venas hemorroidales se van dilatando, entonces como consecuencia, ¿verdad? Vamos a profundizar después de eso. Otro motivo de consulta es masa o tumor, ¿verdad? Como ser, acá vemos una hernia inguinal. Hernia inguinal. Masa o tumor. Tumor no quiere decir que es maligno, es simplemente una masa. ¿Ven? Masa. Esto es, ya tiene una cicatriz operatoria anterior, miren. Y si tiene una masa en la zona de la cicatriz operatoria, ahí se llama eventración, ¿verdad? La hernia es cuando hay una masa a través de una zona débil de un orificio anatómicamente ya formado, ¿verdad? Que ombligo, conducto inguinal, por ejemplo. Pero si sale a través de una cicatriz, de una debilidad ahí, de una cicatriz, ahí se llama eventración. Entonces, esto es motivo de consulta frecuente también en cirugía. A ver un poco, disculpe un ratito, vamos acompañando siempre con vídeos. Vamos en boete. Ahí viene, miren. Esa es la forma de explorar una hernia. El paciente viene porque presenta una masa, pero esa masa aparece con el esfuerzo y después puede reintroducirse de vuelta. No sé si ya pueden entender. Entonces, cuando vamos a ver a un paciente que consulta por una hernia, nosotros le hacemos que haga una maniobra de Valsalva. Se llama, una modificada que es aumentar la presión intraabdominal, por ejemplo, simulando una tos, ¿verdad? O tosiendo. Tosé, decir, y ahí se manifiesta la masa. En ese caso tenemos diagnosticada que es una hernia. Y luego el paciente puede reintroducir de vuelta. O sea, aparece y desaparece. ¿Ven? ¿Ven? Ahí ven. En la región inguinal.
Porque diagnóstico diferencial, una masa puede ser un tumor, puede ser un absceso, acúmulo de pus, ¿verdad? Puede ser un ganglio inflamado que aumentó de tamaño, pero un ganglio inflamado, un tumor o un absceso no va a tener este comportamiento que cuando hace esfuerzo aparece y luego se reintroduce. No, eso es característico de la hernia. Entonces, a veces hay dudas y recurrimos al ultrasonido, a la ecografía. Entonces, todo esto es para llegar a un diagnóstico. Vamos mirando otro, a ver qué tenemos por aquí. Siempre le voy postando algunos videos. Esto, por ejemplo, vamos a mirar. Acá, por ejemplo, vamos a ubicarnos en la parte anatómica. Aquí está el muslo, esta es la ingle, región inguinal, que es la zona que el tronco y la pelvis acá se une al miembro inferior acá. Esta es la región inguinal. Acá aparentemente es hombre, mira acá, el pene ahí de este lado. Y aquí esta sería la región inguinal. Entonces en este caso se le está pidiendo que tosa. Tose, se escucha en el audio. Ahí va a toser, miren, toser, eso, miren. Miren qué impresionante, ¿verdad? Ahí se formó una masa. Entonces ahí no tenemos nada. ¿Ya? Ahí desapareció. Si fuese un tumor, un absceso, un ganglio inflamado, porque hay ganglios en la región inguinal, no tendría este comportamiento. Estaría siempre presente la masa. Sin embargo, aquí se reduce, se dice, cuando se reintroduce la masa y aparece con el esfuerzo, con la maniobra de Valsalva. Miren vos, miren. Y ahí se reintroduce de vuelta. Entonces, ahí tenemos ya el diagnóstico. Hernia. Y siempre nos enseñaban a nosotros nuestros profesores antiguos. Hernia diagnosticada, hernia operada. ¿Qué hacemos con una hernia? Hay que operar. La cura es la cirugía, pero claro, depende del paciente. No estoy hablando de un paciente de repente de 80 años que tiene muchas comorbilidades, como dijo la compañera, el término que usó, hipertenso, cardiópata, problema respiratorio, cosas así, y vamos a operar una hernia. No, tiene que estar en condiciones también, ¿verdad? ¿Se entiende? Pero lo clásico es hernia diagnosticada, hernia operada. Lo mismo en un recién nacido, con una hernia umbilical a veces, ¿verdad? Generalmente la conducta no es operar de entrada, ¿verdad? Algunos libros hablan que antes de los 2 años no se opera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es una debilidad de la pared abdominal, ¿verdad? Y quizá en un recién nacido no está fortalecido ainda. Y cuando pasa el tiempo se fortalece y se soluciona esa debilidad. Entonces, una forma de decir nomás, hernia diagnosticada, hernia operada. Siempre hay excepciones en medicina. Eso es categórico. Solo estamos hablando. Hay que ser siempre muy cuidadoso en las afirmaciones. No hay contraindicación de edad, Shirley. No hay contraindicación de edad. Lo que contraindica va a ser las comorbilidades. ¿En qué estado general está el paciente? ¿Verdad? ¿Se entiende? Porque si es un cardiópata, por ejemplo, problema cardíaco o problemas respiratorios u otras patologías, ¿verdad? Donde se ve el beneficio, ¿verdad? Digámoslo, los pro y contra de la cirugía. Si le vamos a exponer a una cirugía y que puede complicarle en algunas cosas y arriesgar su vida, entonces no, ¿verdad? Mejor no. Pero la hernia específicamente a veces se complica. ¿Cómo? Cuando sale esa masa
como pueden ver, y no entra más. Queda atascado ahí, tenso, doloroso. Ahí hay una cirugía de urgencia. Ahí ya, cirugía de urgencia. Igual con las comorbilidades que tenga, tenemos que operar. Estrangulada, por ejemplo, que es justamente lo que vemos en esta imagen. A ver un ratito. Uy, disculpen. Uy, a ver, acá, esto por ejemplo. Esto es una hernia. Ven acá, por ejemplo. ¿Ven? No es como esos que estábamos viendo que sale y que entra, que se reduce, se dice, ¿verdad? Una hernia reductible que entra y bota en la cavidad. Que el contenido de la hernia puede ser un órgano, intestino y epiplón. Intestino y epiplón mayor es lo más frecuente. Si se reduce, entra de vuelta tranquilo, no está complicada. Pero si sale la masa por un esfuerzo, un acceso de tos, queda tenso, doloroso y no se introduce más, hay un problema. Ahí tenemos que operar. ¿Por qué? Como dice la compañera, miren, puede haber compromiso vascular. Y acá no importa ya si tiene un EPOC, si es cardiópata, o no sé, tiene un marcapaso de anticoagulado. ¿Qué vamos a hacer? Es una urgencia. ¿Por qué? Porque está en riesgo su vida. Esto después se perfora. Isquemice se perfora, ¿verdad? Imagínense, contenido intestinal aquí en el escroto y va a migrar acá hacia el abdomen, peritonitis tremenda que va a llevar a la muerte. Entonces, hay casos y casos. Para responder nomás a la compañera, ¿hasta qué año la edad no es la limitante? ¿Tiene un caso específico, Shirley, o pregunta nomás? Yo operé vez pasada, a ver, uno de 80 y pico años y una operé uno de 92 años. Un paciente de 92 años. Entonces, los libros mismos dicen que no, la limitante no es la edad, ¿verdad? Excepto si es recién nacido, cosas. Tabaquista, generalmente, si es una cirugía, el tabaquismo influye mucho en la cicatrización, es un problema. Cuando vamos a operar a un paciente con hernia, por ejemplo, y está fumando, decimos que suspenda ese cigarro por un buen tiempo, porque va a influir en la cicatrización, ¿verdad? Hay casos y casos, Junior, casos y casos, ¿verdad? Hay que ver cómo está ese sistema respiratorio. Hay casos y casos, ¿verdad? Hay edad en factor de riesgo. La edad siempre es un factor de riesgo para todas las patologías, para todas las patologías. Siempre hace. Pero no es una limitante en la hernia. Eso es lo que le quiero decir. Todo paciente de edad hay que tener cuidados. Bueno, a ver. ¿Cuál era que estábamos mirando? Este. Acá lo que tenemos que diferenciar siempre, si la cirugía es de urgencia, si es de emergencia o si es una diferida. Entonces, hay tipos de cirugía. Sí, de preferencia tenemos que solucionar esa tos, Junior. Tos, como un cirujano, nosotros le ponemos un machis a la tos. ¿Por qué? Porque va a aumentar mucho la presión intraabdominal y esas incisiones que hicimos, que luego suturamos, los planos laparotómicos suturados, pueden tener una abertura, una dehiscencia se llama. Imagínense, y volver a herniarse por ahí. Entonces, hay que intentar solucionar. Pero, como les digo, saber si es una cirugía programada, diferida, factor genético, hay componente hereditario,
Hay componente hereditario muy frecuente, sí, componente hereditario tiene, por la debilidad de las paredes y compañía, sí, un factor de riesgo es hereditario. No en todos los casos, pero se describe. Acá tenemos que diferenciar si la cirugía es de urgencia, si es de emergencia o si es una programada o diferida. ¿Cuál es la diferencia? La programada podemos esperar que el paciente esté en las mejores condiciones para operar. ¿Está bien? Si está con una tos crónica, solucionar ese problema respiratorio primero. Bueno, si está fumando, tiene hábitos tóxicos, suspender todo eso y esperar un mejor momento. La de urgencia, generalmente en las primeras 12 o 24 horas, dependiendo del caso, es para operar. ¿Verdad? ¿Se entiende? Hay tiempo para hacer unos estudios, tal vez, ¿verdad? Ultrasón, radiografía, tomografía, lo que sea. Si es de urgencia, se puede esperar, si el paciente está estable. Y la emergencia es cuando no hay tiempo que esperar. No hay tiempo para hacer estudios. Paciente inestable, grave. Como vieron al inicio de la aula, esas laparotomía exploradora en ese abdomen, con una caja de sorpresa. Y no hay tiempo para nada. Y ahí no vamos a estar preguntando comorbilidades inclusive, si tiene patología respiratoria, cardíaca, si es fumado, no. Si es emergencia, no tenemos otra conducta. Está en riesgo la vida. Entonces, por eso las preguntas de ustedes están muy buenas. Tenemos que nomás aclarar bien que dependiendo del tipo de cirugía. Dependiendo. Opa. ¿Dónde se fue? Opa. Urgencia en encarcerada, menos de 6 horas, emergencia estrangulada. Generalmente, si la hernia está atascada y ya pasó unas 2 horas, teóricamente ya puede haber un compromiso vascular. Un compromiso. En las primeras 2 horas hay que operar. No sé si ya para entender. Urgencia, hernia encarcerada, menos de 6 horas. Emergencia, hernia estrangulada. As duas emergências. ¿Es una pregunta, una afirmación? Si está atascado, tenso, doloroso, como esta imagen acá. Miren por este por ejemplo. Es una hernia atascada, ¿verdad? Encarcerada. Cárcel viene de cadella, está preso ahí, ¿verdad? Bueno, aquí ven cómo hay cambios, si a nivel también hay cambios, signo inflamatorio, inclusive de alteración del flujo, ¿verdad? Pero generalmente el diagnóstico es intraoperatorio. Cuando operamos y ahí encontramos la lesión, ¿verdad? También cuando es estrangulada tiene repercusión sistémica. El paciente puede estar taquicárdico, taquineico, ¿verdad? Puede presentar fiebre, ¿verdad? Entonces, si se hace un ultrasón, un ecodoppler, algunos informan si el contenido tiene flujo o no. Hay formas de diferenciar, pero si está atascada y ya va pasando más de 2 horas, alta sospecha de estrangulación, compromiso vascular. Una cosa es encarcerada, otra cosa es estrangulada. Generalmente es un proceso evolutivo. Primero se encarcela, queda preso ahí el contenido y evolutivamente va a tener un compromiso vascular. Tenemos que operar. Tenemos que operar. A ver, ¿ten cómo diferenciar a un vaso de emergencia? Es para operar de entrada. Si tenemos el diagnóstico, la conducta es cirugía.
cirugía. Más todavía si pasó algunas horas. Le voy a mostrar un poco. Vamos, creo que tengo acá. Están viendo esta pantalla. A ver un poco. A ver un poco. Tenía yo algunos casos. ¿Qué pasó acá? Hernia. No está acá, che. No está. Qué pena. Veamos si tengo algo. Un ratito. Para acompañar nomás. Solo para acompañar nomás. Quiero ver nomás cuál. Acá, por ejemplo. Este es una prueba de. Creo que era de reválida también. Miren, paciente joven ingresa en urgencia con abombamiento doloroso, una masa en región inguinal tras un esfuerzo físico. Acá, por ejemplo, ¿en qué podemos pensar? Ven cómo dice después de un esfuerzo físico. Y acá, justamente acompañando al... Excelente. Acompañando a Aline estaba preguntando, ¿verdad? Si ten cómo diferenciar, ¿verdad? Si está atascado, si está estrangulado. Uno de los datos que se lanza también es si tiene una parada de feces y gases, ¿verdad? Hay que decir que está atascado, ¿verdad? Encarcerado, el intestino entró ahí y hay una parada de feces y gases. ¿Está bien? Entonces, está atascado. Y dependiendo de la hora, ya podíamos hablar de una estrangulación, pero generalmente más intraoperatorio o si ya tiene una repercusión sistémica. Leve distensión, miren. Ruido aumentado. Tumor doloroso, coma hernia inguinal irreductible. Ah, y acá dice, sin signos inflamatorios locales. Entonces, tal vez no esté estrangulada. ¿Miramos? Y acá dice la respuesta, hernia inguinal derecha atascada o encarcelada. Y miren poco, una opción era, no, pero este dice izquierda. ¿Por qué no estrangulada? Ven que no tiene acá, pero dice izquierda luego ahí, ¿verdad? Y el problema estaba a la derecha. Pero ve, sin inflamatorio. No sé si da para entender más o menos la idea. Vamos a ver un poco. No se preocupen, siempre hay muchas cosas que ver, que mirar. Vamos a ver si tengo otro caso clásico. No se preocupen, la idea es ir entrenando, aprendiendo. A ver un poco. Quiero nomás mostrarle. Tenía yo un caso clínico así. Y la conducta era una cirugía de emergencia, de urgencia, ¿no? Un ratito. No tengo, no encuentro. Qué pena. Tenía por ahí un caso clínico interesante. Que la conducta era la cirugía, ¿verdad? Cuando vea sido una cirugía de urgencia, hay que entrar. Bueno, a ver. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Siempre hay muchas cosas para hablar, para ver. Este es una hernia que no vimos todavía, avanzando. Nosotros estamos dando una introducción general a lo que es la cirugía, principalmente abdominal, patologías abdominales. Miren, pues esta masa. Una pregunta. Por ejemplo, hay una masa ahí, pero no está
tensa, ¿verdad? Está y tiene un contenido herniar ahí, pero no está tensa y aparentemente no está dolorosa, se puede manipular, entonces no está atascada, ¿verdad? Se intenta si se puede reducir, ¿ya? El paciente está calmo, no está gritando de dolor. Entonces esto se llama hernia, se llama con pérdida de domicilio. El contenido ya está viviendo ahí, fuera de la cavidad, ¿eh? El paciente puede reducir, la hernia se reduce, entra, sale, tranquilo. Pero todos los temas de reválida, por ejemplo, siempre dice, ¿cuál es la conducta? ¿Qué hacemos con un paciente así? Y dice siempre, orientar al paciente de las posibles complicaciones. ¿Y cuál es? Que quede encarcerado y atascado y tenga después un compromiso vascular, que se estrangule o que cause una obstrucción intestinal. Entonces, siempre orientamos al paciente. Una de las respuestas siempre es esa. Acá está introduciendo de vuelta, ¿ven? Si esto está duro, tenso, doloroso, tal vez cambios inflamatorios locales, no hay que, y pasó más de 2 horas, hay que operar. De todo modo, la conducta de la cirugía mismo, hernia diagnosticada, hernia operada. Bueno, muy bien. Estamos entrando mucho en... vamos a dar mismo la aula de hernia, no se preocupen. Avanzamos. Examen físico. Las partes del examen físico, inspección, palpación, percusión, auscultación. Como regla general, miren por el paciente, tiene que estar deitado en decúbito dorsal. El paciente se le puede hacer un examen físico de pie y deitado, en decúbito. El abdomen totalmente descubierto. En la mujer se pone un lençol, una sábana, ¿cómo se dice por acá? Lençol, creo que en portugués, una tela, hasta el surco submamario por encima y hasta descubriendo la región inguinal abajo, hasta el pubis, sí, el pubis acá. ¿Por qué? Porque acá puede haber una hernia, ¿verdad? ¿Está bien? Pierna extendida, mano al costado, mira, la vejiga evacuada. ¿Por qué? Porque si tiene vejiga sella, al palpar eso puede causar dolor. Podemos palpar una masa y la vejiga nomás, ¿verdad? La inspección, miren, podemos mirar, ver qué tipo de abdomen es. Lobuloso, plano, excavado, vamos a ir mirando después. Entonces la inspección inicia cuando uno empieza a ver el paciente. Lembrar de anatomía aquí, el abdomen se divide en 9 regiones o en 4 regiones. Los 2 es válido. Van a ver temas de reválida y Conaren que habla de cuadrantes, ¿verdad? No habla de estas 9 regiones. Nosotros estamos más acostumbrados a las 9 regiones, ¿verdad? Lembra que en anatomía hablábamos de estas 9 regiones. Fosa ilíaca derecha, hipogastrio. Pero hay otra división que es una línea vertical y horizontal a través de un ombligo. Vamos a ver si tenemos un caso clínico para ver. Vamos a ver apendicitis un poco. A ver si tenemos... vamos a ver un poco. Este es Conaren. Vamos a ver nomás si cómo habla. Ah, no. A ver, este tampoco. Vamos a mirar otro otra vez. Probé este, ¿verdad? Acá, justamente este, miren vos, este es un tema de Conaren. Nuestro enfoque es el mismo que Conaren y reválida porque es el futuro de la mayoría. Un día antes, en su punto medio, Julia dice dolor en cuadrante inferior derecho, ¿verdad? Y vienen las opciones, apendicitis, enfermedad pélvica, miren. Entonces, cuadrante inferior derecho. Tanto reválida y Conaren se usa esa clasificación. A veces usan fosa ilíaca derecha, a veces usan cuadrante. Entonces, lembrar para el superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho, inferior derecho. Si es un caso clínico de apendicitis, a veces se refiere así, dolor en cuadrante inferior derecho. Lembrando de vuelta las regiones. Hay una región de especial importancia que es la tóraco abdominal, ¿verdad?
Sus límites son hasta los mamilos adelante, dos líneas horizontales, superior e inferior, ¿verdad? El superior pasa por el mamilo, el inferior pasa por el reborde costal, miren, y atrás pasa por el ángulo de la escápula y la duodécima costilla. Esta zona que está en verde es la región tóraco-abdominal. ¿Por qué tiene especial importancia? Porque ahí hay órganos que están en el abdomen y tienen relación con el tórax. Por ejemplo, hígado, vamos a ver otra imagen acá, miren, hígado a la derecha, estómago, vaso a la izquierda, los riñones atrás, son órganos que están en el abdomen, pero tienen relación torácica. Eso gracias a que el diafragma tiene forma de cúpula, no es horizontal, tiene forma de cúpula. Entonces los órganos del abdomen se introducen hacia el tórax, no están dentro de la cavidad torácica, solamente se introducen hacia el tórax y están protegidas por el tórax. ¿Y por qué tan importante? Bueno, a veces, por ejemplo, puede haber una ferida aquí entre las costillas, ¿verdad? Y uno puede pensar que el problema está en el tórax, que afectó pulmón, corazón, pero no. A veces el problema está en los órganos abdominales. Una ferida aquí, por ejemplo, ¿verdad? En el séptimo, sexto espacio, por ejemplo, octavo espacio intercostal, puede lesionar tanto órganos torácicos como abdominales. No sé si da para entender. Miren vos, merece especial atención porque hay posibilidad de compromiso de ambas cavidades. Vamos a ver un poquito acá, a ver qué podemos encontrar. A ver, opa, herida en región tóraco. No, mira, vamos a ver música que tenemos acá. Acá, oh, mira, acá, este, por ejemplo, acá. Bueno, esta región es la región tóraco-abdominal, hembra. Límite superior, mamilos. Límite inferior, reborde costal, hembra, cartílago costal común. Esta zona es una zona donde si hay una lesión de esta, puede estar afectado tanto órganos abdominales como torácicos. ¿Y cómo eso es posible? Porque el diafragma va hasta el quinto espacio, quinto espacio, más o menos cerca del mamilo. ¿Verdad? Increíble, ¿verdad? Mirando por fuera, vamos a decir, este tiene lesión pulmonar, ¿verdad? O cardíaca, pero no, no olvidemos que el diafragma hace una cúpula y acá fácilmente puede estar lesionado estómago o vaso también. ¿Da para entender? Entonces, durante la cirugía, no solo vamos a hacer una toracotomía y abrir el tórax, también puede requerir una laparotomía para explorar ahí. Este, por ejemplo, miren, acá, ¿verdad? Entonces, acá, este es en abdomen mismo, acá más tranquilo, acá termina el estómago, ¿eh? ¿Ven cómo está acá protegido por las costillas? ¿Ven? El estómago está bien alto, está. No sé si lembran el espacio semilunar de Traude, ¿eh? Que estaba entre el reborde costal, el quinto espacio y la línea ciliar anterior, aquí. Y ahí está el estómago, el fondo gástrico está ahí. Y por eso es hipertimpánico ahí. No sé si lembran. Pero en fin, nuestro tema es, a ver, acá, genital, muslo. Este puede ser región toracoabdominal, más o menos en el límite, ¿verdad? Pero esto requiere de exploración torácica y abdominal, ¿verdad? Una pregunta, vamos a ver si están ahí atentos. ¿Esta lesión es toracoabdominal o abdominal? Lembran del límite de la región toracoabdominal es límite superior. Normal, profe. Sí, abdominal, excelente, excelente, súper. Para eso tenemos que saber los límites. Opa, ¿dónde estamos? Acá. Límite de la región toracoabdominal es reborde costal y los mamilos, ¿eh? Entonces acá no vamos a estar operando el tórax, ¿para qué? Espera, directamente la laparotomía exploradora aquí. ¿Da para entender? Pero si es en región toracoabdominal estamos complicados, porque ahí no sabemos
Si el problema es pulmonar, cardíaco o... Lembro una vez operamos a un paciente, no sé si ya le comenté. Esto por ejemplo, miren, ¿qué región puede ser? ¿Abdominal, torácico o tóraco abdominal? Este acá. Mira un poquito otra vez. Acá entonces, este es el reborde costal aparentemente, este es el mamilo y esta es la región tóraco-abdominal. Este paciente aparentemente está sin signo de vida, ¿verdad? Pero si llegase al hospital, a ver, parece que el retorno es un poco lento, tóraco-abdominal. Excelente, Eduardo, excelente, excelente. Entonces, ¿cuál es la conducta, verdad? Si tenemos, hay algo que se llama ultrasón rápida, EcoFast, de urgencia, donde podemos ver si hay líquido al menos, o abdomen o tórax, para poder decidir la cirugía, ¿verdad? En algunos casos se hace la parotomía, se hace toracotomía, los dos, pero lleva tiempo eso. Mientras tanto, si el paciente está en shock, está sangrando, ¿vieron luego cómo sangra un vaso? Esa varices esofágica, y aquí sí que hay vasos más grandes. A veces no hay tiempo, mientras uno quiere explorar el tórax, el paciente puede entrar a una parada cardíaca por shock, por sangramiento. Recuerdo una vez cuando era residente, vino un paciente con una lesión de tórax abdominal, pero lado derecho. Y el jefe de cirugía, no sé si le conté ya ese caso, el paciente estaba entrando en shock y algo estaba sangrando evidentemente, entonces decidió operar primero el tórax. Mientras estábamos abriendo el tórax, el paciente entró en una parada cardiorrespiratoria, un shock. Bueno, estaba intubado mismo ya, una parada cardíaca, ¿verdad? En parada intentamos reanimar, no salió. Y bueno, el jefe tomó esa conducta de operar primero el tórax. Y después, nosotros como residentes exploramos ya por curiosidad a ver qué había en el abdomen. Cuando abrimos el abdomen había lleno de sangre, hemoperitoneo masivo, era una lesión hepática y de la vena cava inferior. Y bueno, son zonas en una región tóraco-abdominal. Claro, si teníamos un ultrasón, se puede hacer un ultrasón de urgencia ahí, que se llama EcoFast, que es mismo para estos tipos de casos, para ver si había líquido por lo menos. Solo busca líquido, sangre, solo busca líquido ese estudio. No va a ver el tamaño del fígado, no va a ver si hay litiasis en la vesícula, no. Directamente, ¿hay líquido o no hay? EcoFast negativo, EcoFast positivo, nada más. Ahí para decidir la conducta. Si teníamos ultrasón a urgencia, como tienen muchos centros, se podía colocar el traductor aquí en menos de un minuto, ¡tac!, ver si hay líquido o no. Entonces ahí operaríamos primero el abdomen. ¿Se entiende? Y bueno, y el doctor, en ese caso el jefe de plantado, el cirujano, decidió ir por el tórax. Pensó que podía haber una lesión cardíaca, pulmonar, de vital importancia también, pero en ese caso no era eso. Muy bien, solamente estamos hablando entonces de región toracoabdominal. Lembren, ese es muy importante. Bueno, con respecto al abdomen, a la inspección, tenemos que ver la forma, la simetría, si hay movilidad, si hay cicatrices, las partes herniarias, ¿verdad? Zona herniaria, ombligo, conductos inguinales, línea alba, circulación. Esto vamos a ir viendo después en cada patología, ¿verdad? La forma. Bueno, toracoabdominal dice ahí. Miren por la forma, puede ser plano, globuloso, excavado, esas son las formas. Abdomen en batracio, ese miren, cuando hay más aquí en la parte lateral, miren poco. ¿Ven? Recuerda el abdomen de un sapo o una rana, ¿verdad? A eso se le compara, miren poco. Debilidad de las paredes en la zona lateral, ¿ven? Acá miren, la forma de saber si es globuloso, plano, excavado, se lleva en cuenta, se hace una línea horizontal entre la apófisis sifoide y la sínfisis del pubis.
Se traza una línea horizontal imaginaria. Si el abdomen sobrepasa ese, se dice que es globuloso. Si está a nivel, se dice que es plano. Y si el abdomen entra por debajo de ese nivel, de la línea imaginaria, ¿verdad? Ahí es plano. Perdón, es cavado. Se ve también si es simétrico. ¿Qué quiere decir eso? Una figura simétrica es si dividimos en dos mitades, si es igual, es simétrico. Y si es diferente, es asimétrico. Este abdomen, por ejemplo, si dividimos en dos mitades, derecha e izquierda, ¿verdad? ¿Es igual a la derecha y la izquierda? No. Entonces ¿por qué? Por la presencia de esta cicatriz. Esta cicatriz en la herida, en la incisión de McBurney, cicatriz en McBurney. Miren, generalmente se usa en la apendicectomía. Esta es una cicatriz de Kocher. Acá se hizo una incisión de Kocher. Generalmente se usa para las cirugías de vesícula, ¿verdad? De vía biliar. Y esta es una masa, una hernia. Entonces, si dividimos en dos, derecha e izquierda, ¿es igual? No. ¿Por qué? Porque acá tengo una masa más a la izquierda. Entonces, todo eso nosotros tenemos que escribir. Movimiento respiratorio también. Todo eso. Estrías. Vamos anotando una historia clínica. Si hay venas dilatadas, que son la circulación colateral, por ejemplo, ¿verdad? Esto se ve en una cirrosis, por ejemplo. Le mostramos un vídeo acá. Cómo es que la obstrucción de la circulación portal hace que acá, por ejemplo, por un lado tenemos el drenaje portal, ¿ven ahí? La vena porta con sus afluentes, y por otro lado el sistema cava, que se llama anastomosis portocava. El sistema porta está unido al sistema cava por sus colaterales, ¿verdad? Entonces es así, la sangre ahí por sus capilares, ¿ven? Unidos. Por un lado, la sangre es drenada por el sistema porta, y por otro lado, por el sistema, perdón, por la vena cava, que está en azul acá, ¿ven? Y por otro lado, por la vena porta. Pero si hay una cirrosis aquí o una obstrucción al flujo portal, la sangre, en vez de ir por las colaterales de la porta, por las afluentes en realidad, no pueden ir, ¿verdad? No pueden ir porque el hígado cirrótico obstruye más el flujo. Entonces busca otra salida, otro trayecto. Y ahí donde va por las afluentes de la vena cava. Y al ir por las afluentes de la vena cava, se dilatan y forman varices. Varices. Porque estas venas no están preparadas para recibir el flujo de la porta. Ahí forman varices. Eso se dilata. ¿Y a qué nivel? Por ejemplo, a nivel del... Acá, ¿ven? Cirrosis, por ejemplo, ¿ven? Y acá están las varices a nivel del estómago y del esófago. Entonces es así. El flujo portal no puede pasar por el hígado. O hay disminución del flujo, por una cirrosis, por ejemplo. Entonces la sangre, la vena portal no puede pasar por ahí. Hay dificultad. Entonces ahí va a buscar otro lugar para ir. Miren acá. Y uno de esos lugares es a través de la vena esofágica. ¿Y por qué? Y porque el esófago en su tercio inferior es drenado por la porta. Y en su tercio medio y superior es drenado por el sistema cava, ¿verdad? Cava superior. Entonces ahí hay se llama anastomosis portocava. Por eso es que la sangre entonces busca esas anastomosis para ir. Pero al cambiar de trayecto, esto se dilata, ¿verdad? Para poder sostener ese flujo. Se trata de adaptarse a ese mayor flujo, siendo más calibrosa. Pero esto no está preparado. Y finalmente hay una rotura. Y ya saben lo que ocurre. Sangra y da un vómito con sangre. Y ahí vieron luego cómo hay que hacer como endoscopía o una ligadura de esas varices. Vamos a ver un poco. Esta es muy introducción, ¿no? Acá está. Esófago. Entonces, esto es lo normal. El tercio inferior va por la porta, tranquilo. El tercio medio superior va por la cava. Esa es la armonía del flujo ahí, ¿verdad? Todo ok, todo ok. Cero estrés, no hay problema, cada uno por su lado. Pero de repente
a ese sistema tan espectacular que se llama, que es la anastomosis por Tocaba. Acá ven, ahí tranquilo, cada uno por su lado, todo ok, todo ok. Después, paz, hay una obstrucción en el flujo portal, acá, por una cirrosis, que es lo que más vemos en nuestros hospitales, por alcohol etilista crónico. Claro, hay también patologías virales, ¿verdad? Hepatitis C, eso que producen mucho, cirrosis también, pero en la parte quirúrgica vemos mucho lo que es la cirrosis. Miren vos. Entonces hay una obstrucción ahí y toda la sangre va por el drenaje, busca la alternativa de la cava. Y ahí empieza a dilatarse esas venas que no están preparadas para esta inversión del flujo. No están preparadas. ¿Y qué pasa finalmente? Ahí. Entonces ahí. Rotura. Sangrado. Pueden llevar a la muerte, ¿verdad? Potencialmente letal. Ya vieron luego cómo sangra mucho. Y esto nomás le quiero mostrar. Al examen físico del abdomen tenemos que mirar si hay o no circulación colateral o signo de la cabeza de medusa se llama. También se ve en la cirrosis. Ve que la vena porta pues no tiene más flujo y se va hacia el esófago, se va hacia las venas hemorroidales y también se va hacia lo que era la membrana del cordón umbilical. Ahí estaba la vena umbilical que conecta la placenta uterina, materna, ¿verdad? Con la vena porta y la vena cava inferior acá, ¿verdad? Este es el alimento materno, ¿verdad? La sangre nutricia, vamos a decirle, va al feto por la vena umbilical, ¿verdad? De ahí va a su porta y a la vena cava. ¿Para qué? Para ir por todo el cuerpo. Entonces, la madre, a través de la placenta materna, ¿verdad? Del cordón umbilical que tiene una vena umbilical y dos arterias umbilicales, le nutre al feto. Entonces, ¿dónde va a ir? A la porta al hígado y ahí a la vena cava inferior, al corazón y a todo el organismo. Bueno, pero eso, cuando nace el bebé, acá está, la circulación fetal, miren, así ven, va nutriendo al bebé, ¿verdad? Ven que está rojo mismo, una vena, pero está en rojo porque transporta sangre con oxígeno y nutrientes, con oxígeno principalmente, ¿verdad? Después esto, cuando nace, ahí tranquilo, circulación fetal, paz y amor, felicidad. Entonces ahí todo ok, súper, placenta materna, cordón umbilical, ok. Después del nacimiento se secciona el cordón y esta vena umbilical se oblitera. Se oblitera porque ya no hay flujo. Y ese es el ligamento redondo del hígado. Leemos la anatomía, ligamento redondo del hígado. ¿Verdad? Está cerrado. Pero cuando hay una obstrucción en la vena porta, miren, la sangre pues no puede más ir al hígado. Entonces busca su colateral. Va por la esofágica, va por la hemorroidales y en eso el ligamento redondo se vuelve a permeabilizar. Imagínense el mecanismo adaptativo ahí. ¿Ven? ¿Está fijado? ¿Sí? ¿Se ven? Se recanaliza. Y como tiene contacto con donde estaba el cordón umbilical, ahí al ombligo, miren, entonces empieza a dilatar esas venas abdominales superficiales ahí, ¿ven? Todo eso es indicativo de una hipertensión portal por cirrosis. Entonces el paciente va a presentar una circulación colateral y signo de cabeza de medusa. Eso es lo que vemos aquí. A la inspección tenemos que mirar esto. Ya tenemos, ¿para qué miramos toda inspección, palpación, percusión? Porque nuestro objetivo es llegar a un diagnóstico. Entonces vemos así, imagínense. Bueno, les deseo mucha suerte. Espero que haya sido productivo la aula. Le voy a postar el vídeo y los slides están ahí. ¿Está bien? Para no extender mucho la grabación y no quedar muy aburrido, ya tan extenso.
quedamos por aquí. Cualquier duda, Michelle ya tiene mi número, la delegada, y pueden ir consultando. Les dejo los materiales en la plataforma. A ver, está todo ahí, tienen temas de Revalia. Y pueden ir investigando, ¿está bien? Poco a poco vamos a ir aprendiendo muchas cosas de cirugía, también lo clásico, lo frecuente. Fuerza a todos. Quedamos por aquí, entonces muchas gracias. Prontamente ya vamos a vernos en las prácticas. Mucha fuerza.